Hola a todos, este es el primer video de una serie de videos para tejer junto a mí la bufanda de Clé hecha en tejido doble, por lo que es completamente reversible. Es recomendable que sepan de antemano tejer tejido doble, pero para los que no sepan, el tejido doble funciona básicamente de esta manera. Los puntos revés tejen el lado que queda hacia ustedes y los puntos derechos tejen el lado que queda hacia atrás. Entonces se va alternando un punto de atrás y un punto del frente, es decir, un derecho y un revés a lo largo de todas las vueltas. En el patrón, cuando tejemos desde la derecha, vamos a leer los colores tal cual. Cuando tejemos desde la izquierda, tenemos que invertir los colores, ya que tenemos el tejido desde el otro lado. En este video voy a llamar siempre color A al color claro y color B al color oscuro, sin importar si tejemos desde la derecha o desde la izquierda. Los materiales que vamos a necesitar son dos hilos del mismo grosor y diferente color, en este caso son color crema y café o marrón. Agujas de tejer, que pueden ser las de su preferencia, pueden ser agujas rectas, circulares o de doble punta que sean lo suficientemente largas para que quepa el ancho de la bufanda. Y para terminar, una aguja lanera y tijeras. Los materiales que yo usé para hacer mi bufanda fue hilo de algodón 8/4, agujas de tejer de doble punta de 2,5 milímetros de grosor. Mi muestra de 10 por 10 centímetros es de 24 puntos por 39 vueltas y la bufanda terminada mide 12 centímetros por 60 centímetros de largo con 7 repeticiones. Ahí ustedes pueden ajustar el tamaño de la bufanda cambiando el grosor del hilo o el grosor de las agujas o agregando o quitando repeticiones del patrón. Para que sea más cómodo ir tejiendo junto a mí, pueden cambiar la velocidad de reproducción del video. En la versión de escritorio, abajo a la derecha aprietan el engranaje, luego en velocidad de reproducción, y ahí pueden escoger una de las velocidades predeterminadas de YouTube. Para personalizar la velocidad pueden apretar el botón de arriba a la derecha y deslizar el círculo hacia la izquierda o a la derecha para disminuir la velocidad o aumentar la velocidad. Para la aplicación de YouTube, el engranaje está arriba a la derecha y luego se siguen los mismos pasos: apretar velocidad de reproducción y elegir una de las velocidades predeterminadas. En la aplicación no se puede elegir una velocidad personalizada, se puede elegir solo dentro de esa lista. Y recuerden que pueden pausar el video cuando sea necesario. Para comenzar, tomamos los dos hilos juntos y hacemos un nudo deslizado, dejando una cola lo suficientemente larga como para poder esconderla después en el tejido. Este punto deslizado no cuenta como punto, porque después lo vamos a desarmar, así que mucho ojo. Luego, con el dedo pulgar y el dedo índice separamos desde arriba los hilos, dejando el hilo A en el pulgar y el hilo B en el índice. Y comenzamos a montar con la aguja los puntos, siempre de la misma manera, tomando desde afuera el color A, pasando por arriba del color B y desde afuera tenemos un punto. Luego, desde el color B por afuera, pasando por arriba de A, tenemos 2 puntos. Y así sucesivamente, siempre por afuera de uno y por arriba del otro. Siempre tomando desde afuera, por fuera y arriba, por fuera y arriba, por fuera y arriba, hasta tener un total de 9 pares de puntos, es decir, 18 puntos. Y recordemos que el primer par es el punto deslizado y no se cuenta. Revisamos que esté bien la cuenta de los puntos. El primero no se cuenta, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18 puntos. Ahora podemos dar vuelta el tejido teniendo cuidado que no se nos desarmen los primeros puntos. Para la primera vuelta vamos a tejer todos los puntos derechos por el hilo de atrás y los puntos revés normalmente. Entonces comenzamos. 1A por detrás, 1B normal, 2A por atrás, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A,
6B, 7A, 7B, 8A, 8B. Los puntos que están antes del punto deslizado los vamos a deslizar sin tejer. Entonces tenemos 9A y 9B deslizados. Y llegamos al último par que corresponde al punto deslizado del principio. Simplemente lo soltamos y tenemos completa la primera vuelta. Revisamos que tengamos el total de puntos que corresponde. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. En esta vuelta seguimos tejiendo liso, pero vamos a comenzar a hacer un aumento a cada lado en el segundo punto contando desde las orillas. Comenzamos con el color B tejiendo el primer punto por detrás. Tenemos 1B, cruzamos los hilos, 1A, un aumento en color B, tenemos 2B y 3B. Luego un aumento en color A, tenemos 2A y 3A. Y nos queda el par de aumentos. Y continuamos hasta 8. 4B, 4A, 5B, 5A, 6B, 6A, 7B, 7A, 8B, 8A. Ahora aumentamos con color B. Tenemos 9B, 10B. Y aumentamos en color A. Tenemos 9A y 10A. Y el último par de puntos lo hacemos deslizado sin tejer. Tenemos 11B y 11A. Ahora nos aseguramos que hayan quedado el total de puntos que corresponde. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. En esta vuelta comenzamos con los cambios de color y continuamos haciendo aumentos. Comenzamos con el color A, tejiendo por atrás. Tenemos 1A por atrás. Cruzamos los hilos, 1B. Hacemos un aumento en color A. Tenemos 2A, 3A. Ahora tenemos que cambiar de orden los dos puntos que siguen. Y continuamos haciendo un aumento en color B. Tenemos 2B y 3B. Y tenemos nuestros nuevos aumentos. Y continuamos hasta 5. 4A, 4B, 5A y 5B. Ahora cambiamos por 3. Tenemos 1B, 1A, 2B, 2A, 3B, 3A. Ahora cambiamos hasta el final. Tenemos 1A, 1B, 2A. Ahora tenemos que cambiar los dos puntos que siguen. Y continuamos 2B. Ahora hacemos un aumento en color A. Tenemos 3A, 4A. Y un aumento en color B. Tenemos 3B, 4B. Y el último punto lo deslizamos. Tenemos 5A y 5B.
Y comprobamos que en esta vuelta tenemos 26 puntos en total. En esta vuelta continuamos haciendo aumentos. Partimos con el color B. Tenemos 1B por atrás. Cruzamos los hilos. 1A. Hacemos un aumento en color B. Tenemos 2B, 3B. Ahora cambiamos de orden los dos puntos que siguen. Y hacemos un aumento en color A. Tenemos 2A, 3A. Continuamos hasta 5. Tenemos 4B, 4A, 5B, 5A. Ahora cambiamos por 5. Tenemos 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A y 5B. Ahora cambiamos hasta el final. Tenemos 1B, 1A, 2B. Ahora cambiamos los dos puntos que siguen. Y continuamos 2A. Ahora hacemos un aumento en color B. Tenemos 3B, 4B. Y ahora un aumento en color A. Tenemos 3A, 4A. Y los últimos puntos los deslizamos. Tenemos 5B y 5A. Y comprobamos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. En esta vuelta continuamos haciendo aumentos. Comenzamos con el color A por atrás. Tenemos 1A. Cruzamos los hilos. 1B. Hacemos un aumento en color A. Tenemos 2A, 3A. Ahora damos vuelta a los dos puntos que siguen. Y hacemos un aumento en color B. Tenemos 2B, 3B y 4A, 4B. Ahora cambiamos por 3. Hacemos 1B, 1A, 2B, 2A, 3B, 3A. Ahora cambiamos por 3. Hacemos 1A, 1B, 2A, 2B, 3A y 3B. Ahora cambiamos por 3. Hacemos 1B, 1A, 2B, 2A, 3B y 3A. Ahora cambiamos hasta el final. Hacemos 1A. Damos vuelta a los dos puntos que siguen. 1B.
Hacemos un aumento en color A. Tenemos 2A, 3A. Ahora hacemos un aumento en color B. Tenemos 2B, 3B. Y el último punto lo deslizamos. Tenemos 4A y 4B. Comprobamos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. En esta vuelta no hay aumentos. Partimos con el color B. Hacemos 1B por atrás. Cruzamos los hilos. 1A. 2B. Cambiamos de orden los dos puntos que siguen. Continuamos 2A, 3B, 3A. Cambiamos por 2, 1A, 1B, 2A, 2B. Cambiamos por 3, hacemos 1B, 1A, 2B, 2A, 3B, 3A. Cambiamos por 1, hacemos 1A, 1B. Cambiamos por 3, 1B, 1A, 2B, 2A, 3B, 3A. Cambiamos por 2, hacemos 1A, 1B, 2A, 2B. Cambiamos hasta el final, hacemos 1B. Damos vuelta a los dos puntos que siguen. Continuamos 1A, 2B, 2A. Y los últimos puntos los deslizamos. 3B y 3A. Comprobamos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Y no se olviden de cuidar su cuerpo cuando tejen y estiren de vez en cuando.